10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoy, después de años de silencio, el rover ha llegado a nuestras manos, sellado, intacto y con un único objetivo: abrirlo y descubrir qué hay dentro. Que quede constancia de que fuimos nosotros quienes lo intentamos. Hoy os presentamos un nuevo puzzle de la marca de Escape Well y vamos a ver si podemos abrirlo. Comencemos. Vamos a ver un poco por encima qué cositas tiene. Ahí está el símbolo de Start. Quiere decir, imagino que tenemos que empezar por ahí. Ahí también hay unos símbolos. No sé si son como soldados o una bombilla. Eso puede ser importante también. Aquí hay una ruedita. Eso se puede mover. Anda, mira, ahí hay una llave. Imagino que será para abrir algo. Eso parece que se puede sacar. Símbolo ese de Start. La S es un poco rara, ¿no? Quizás podemos empezar por ahí. Ahí encima hay bastantes símbolos, pero no parece que haya una S. Oh, vale, mirar ahí. No sé si lo veis en cámara. Es el mismo símbolo, la misma S que el de Start. Vamos a ver si podemos abrirlo. No. Ahí hay un candado, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí hay pistones, no sé si alguno se
puede Vale. Genial. Genial. Una pieza con símbolos también, como hemos visto en otros lados. Un triángulo y un cuadrado. Hay otro símbolo ahí con dos triángulos. Mira, ahí hay como una suma de varios símbolos que corresponde a uno de los que tenemos en la pieza. Ahí hay otro símbolo con dos triángulos. Y aquí hay otro símbolo con un cuadrado y un hexágono. Vale, vamos a ordenar un poquito todos los símbolos. El triángulo, imagino que tiene que ver con los vértices, la suma. Así que el triángulo serían 3, el cuadrado serían 4. Y el hexágono serían 6. Lo que quiere decir que el símbolo de la pieza son 7. El símbolo de esta parte son 6. Y que el símbolo de abajo son 10. Lo que quiere decir que ese símbolo que tiene la suma y la resta son en total 7 más 6 menos 10, que son 3. Y esta pieza, vale, y esta pieza, ¿dónde se puede poner? Parece que entra aquí para mover eso con otros símbolos, pero nos falta información. Ahí en esa zona están todos los símbolos. Quizás se pueden poner las palancas de una manera para poder abrir algo. A ver, ¿y esto se puede girar? Ah, que se puede girar. Vale, esto cambia la historia, ¿eh? Cada panel tiene como varios puntitos. Una flecha que a lo mejor debe de coincidir ahí en esa esquina, ¿no? Si seguimos girando, quizás los puntos también se refiere a números o a vértices.
seguimos girando. De momento no hay ninguna flecha de esas que coincida exactamente con la otra, ¿no? Entonces... ya está cerca, pero no. A ver esa. Es que esa está muy cerca, ¿eh? Esta nada. A ver esa. Esa puede ser, ¿eh, gente? Tiene 5 puntos. Si esa tiene 5 puntos, abajo hay una de 3, abajo hay una de 6. Ahí en la derecha hay una de 10. Lo que quiere decir que 3 símbolos van abajo y entre 7 debería ir arriba. Vamos a ver si hay algo que se abra. Esa pestaña... Esa pestaña se ha movido, ahora. ¿Habrá abierto algo? A ver eso. Perfecto. Vale, ya tenemos 2 piezas de lo que parece un puzzle, ¿no? Un puzzle con más símbolos. Varias tuberías y más símbolos. Eso parece una rueda, no sé si se puede sacar. Tiene una llave también como esta. Y esto no sé si se puede mover. Sí se mueve. Y sale como una pestaña ahí. Pero si nos damos cuenta, también salen símbolos en los agujeros mientras se mueve. Salen como una E. Y en esta pieza, si no me equivoco, mira, hay una C y una E. Si seguimos girando, mira, una C y una E. Vale, ¿y esto qué es lo que me abre? Quizás... A ver la rueda esa.
si se puede quizás sacar. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, tenemos otra parte del mapa. Otra parte del puzzle. Vale, tenemos otra parte del puzzle. Vamos a ver cómo encaja. Más tuberías, más símbolos. Esos símbolos creo que están aquí arriba. Varios de esos símbolos están ahí arriba. Hay una flecha. Pero sigue faltando como parte del puzzle ese, ¿no? Falta como una pieza o dos. Y están estas pestañas que eran como soldados o bombillas. Ah, mira, y en este lado estaban las bombillas esas con símbolos. En una de la izquierda hay dos símbolos y en la derecha hay otros dos, que son los mismos símbolos que están ahí. A la izquierda hay dos símbolos y en la derecha otros dos, que son el de atrás y no me acuerdo si era el siguiente. Si va por la posición en la que están y tienes que ir poniendo los escalonados. Y la rueda esa también tiene otro símbolo de una bombilla, así que yo creo que tiene que ver. Imagino que si pones las pestañas en el orden correcto y le das a la rueda, algo debe pasar. Vale, gente, después de darle mucho al coco, creo que las pestañas que tenemos que subir son la primera y la última. Y eso debería hacer que la rueda pueda girar. A ver. Y quizás abrir algo. Lo que pasa es que se queda un poco atascada a veces. A ver, porque yo creo que ahí veo, ahí detrás está como saliendo algo. Vamos a ver si seguimos dándole a la ruedita como se pueda. Ahí detrás está saliendo algo. Mira, ¿veis? A ver si le ayudamos a que salga y le damos a la ruedita y lo conseguimos sacar. Porque yo creo que está un poco atascado. Vamos a asegurar que las pestañas están en la posición correcta. Vale, ya casi sale. Lo tenemos. Otra pieza más para el puzzle. Y yo creo que es la última.
Este es el puzzle completo, gente. Hay un montón de símbolos, hay una flecha, hay una tubería, hay una N y hay otra cosa que no sé exactamente lo que es. Y obviamente cada pieza se utiliza para girar cada círculo de la parte de arriba. La cuestión es, ¿en qué posición deben de estar los símbolos de los círculos? La N debería salir desde los 3 círculos. Y lo otro debería estar en la posición del círculo, ¿no? Vamos a probar. El tubo debería salir desde la ruedita. La flecha debería estar mirando a la brújula. Yo creo que debería estar así, ¿eh? No sé si a lo mejor debe ajustarse a la perfección. Vamos a ajustarlo bien. Oh. Vale. Lo hemos conseguido, gente. ¿Habrá otro puzzle dentro? Vamos a ver lo que hay dentro. ¿Qué esconde este rover? Una tarjeta con varios símbolos y otro artilugio que no sé muy bien para qué sirve. Vale, se supone que la tarjeta entra en esta estructura y si alineamos los círculos de la estructura con los de la tarjeta, no sé si lo veis ahí bien en cámara, ahí los círculos están alineados, esos 3 símbolos son un 8, un 2 y un 1. Vale, creo que ahora si vamos a la web de Escape World, vamos a ir a verlo, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Vale, y aquí me pide 3 números. Vamos a poner 8, 2 y 1. A ver si funciona. Y 1, 2. Oh. Perfecto. Y nos lleva, esto es increíble, gente, es una locura, esto nos lleva a imágenes del Space Rover en su misión. ¡Ay, mirar! Mirad quién hay ahí saludando a la cámara. Un alien saludándonos. ¡Qué grandes! Muy bien hecho por parte de nuestros amigos de Escape World. Increíble aventura la que hemos pasado. Y muy divertido, una muy buena aventura y un final increíble con la imagen del alien saludándonos. Un muy buen trabajo de Escape World. Nada, espero que hayáis disfrutado un montón con el vídeo. Lo he disfrutado yo aquí. Y nada, recordad dejar un gran like, que me ayuda un montonazo.
y seguir el canal si no lo hacéis aún. Y nos vemos en nuestra próxima aventura con nuestro próximo misterio. Hasta ahora, gente.